Muy buenos días con todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en vista de estudiantes que tengan pues dificultades en este aspecto. Vamos a empezar con lo que es la comunicación. Pasaremos por qué son los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y las técnicas que se pueden utilizar para desarrollar o ejecutar este tipo de sistemas. Bueno, vamos con ello y tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver pues que la comunicación es el intercambio de la información entre dos o más personas, como ya lo conocemos, ¿no? Vamos a ver también que esta comunicación tiene diversos elementos, como son el emisor, la persona que dice un enunciado o emite una comunicación, el receptor, aquel que recibe la información, el mensaje que vendría a ser lo que se está comunicando, el código que podría considerarse como el idioma en el que se establece esta comunicación y el canal sería el medio por el cual se atraviesa o transmite esta comunicación. El contexto es todo aquello que vamos a tener alrededor de nosotros para este tipo de comunicación, ¿no? Vamos a ver también que la comunicación podría ser verbal, es decir, la que se produce a través de la palabra oral, pero también esta puede ser de forma escrita, a través de un mensaje de texto, por celular, a través de una comunicación escrita en un documento, ¿no? A través de la escritura a mano, ¿no? Entonces es otro tipo de comunicación también. La comunicación no verbal también podría ser sinestésica, paralenguaje, proxemia e imagen corporal. La comunicación no verbal es todo aquello que va más allá del lenguaje propiamente verbal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sinestésica, vamos a ver qué es la información que va a reflejar nuestro cuerpo, ¿no? Si mostramos una sonrisa, si tenemos una postura corporal de apertura, si estamos mirando los ojos a la otra persona, si nuestras manos tienen una comunicación de expresar o más bien de resistencia, las expresiones faciales que podemos utilizar, ¿no? Estas son informaciones que da nuestro cuerpo hacia la otra persona. El paralenguaje es cómo se expresa el mensaje, ¿no? El paralenguaje es todo aquello que acompaña el mensaje, pero desde una forma menos visual, ¿no? En el caso del volumen, el tono de voz que utilizo para decir una comunicación, la velocidad en la que me comunico, también expresa cierta información. Los silencios también van a acompañar esta comunicación porque nos van a decir algo. La proxemia es la distancia que tenemos hacia la otra persona con quien nos estamos comunicando, ¿no? Esta distancia puede expresar algún grado de confianza o de desconfianza también. Finalmente tenemos lo que es la imagen corporal, que es básicamente nuestro aspecto y cómo eh, se utiliza para comunicar algo, ¿no? Nuestra imagen corporal no va a ser la misma que cuando nos vamos al centro educativo a trabajar, que cuando vamos a ir de compras o a un baile, ¿no? No es la misma imagen personal que podríamos tener y que también va a comunicar algo, ¿no? Luego vamos a ver que hay interferencias o barreras, barreras en la comunicación que son aquellos obstáculos que surgen en el proceso comunicativo, ¿no? También tenemos estas interferencias que son dificultades para que el mensaje llegue correctamente hacia el receptor, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de interferencias y barreras podemos encontrar? Podemos encontrar barreras físicas, como es los sonidos de fuera, la iluminación, si no hay una buena iluminación, la distancia que hay entre el emisor y el receptor y las tecnologías que podría utilizar o no utilizar. Entonces, estas barreras físicas debemos reducirlas al mínimo posible cuando tenemos una persona en condición de discapacidad, ¿no? Supongamos que hay una persona que tiene baja audición o tiene pérdida auditiva, vamos a tratar de evitar que hayan ruidos fuertes a nuestro alrededor porque esto interfiere en la buena comunicación.
Del mismo modo, si yo lo que quiero comunicar es a través de un texto escrito, pero hay una persona que tiene baja visión o la iluminación de la institución educativa del aula no es el adecuado, también tengo que eliminar esa barrera poniendo o mayores luces o haciendo el cambio respectivo en el ambiente, ¿no? En el caso de la distancia, si tengo una persona con baja audición, tengo que acercarme lo más próximo posible para que esta persona, además de escuchar claramente lo que le estoy indicando, se ayude también con la mirada de mi boca, porque esa también va a comunicar eh, el mensaje que quiero transmitir. Del mismo modo, si es que yo necesito algún tipo de tecnologías que me faciliten la comunicación con el estudiante o la estudiante, también los tengo que utilizar. ¿Qué otro tipo de barreras podemos encontrar? Barreras psicológicas cuando hay una persona que tiene una situación emocional importante, ¿no? Por la cual, por más que escuche, por más que las vías físicas estén condicionadas adecuadamente, el aspecto emocional va a impedir que el mensaje llegue hacia esta persona. Los prejuicios también, cuando nos mantenemos cerrados ante una comunicación, no se va a dar este tipo de comunicación, ¿no? El estado de ánimo. Del mismo modo, hay barreras semánticas, como son la falta de entendimiento del significado de las palabras que está diciendo una persona. Cuando hablan dos personas de idiomas diferentes, usualmente hay este tipo de barreras semánticas porque no se entiende o no se conoce el vocabulario de la otra persona. Las barreras fisiológicas son propiamente las consideradas dentro de la condición de discapacidad, ¿no? Un déficit auditivo o un déficit visual. Aquí también vamos a ver qué son los SATs, es decir, los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Eh, Básicamente estos sistemas ayudan o a buscar una alternativa a la comunicación oral o a aumentar la comunicación oral. Entonces, en los SAC podemos ver SACs sin ayuda, que vendrían a ser el lenguaje de signos, el sistema bimodal, el alfabeto dactilológico, la palabra complementada, y tenemos SAC con ayuda, que vendrían a ser el sistema BLIS, el sistema SPC, el sistema ARASAC y el sistema P. ¿En qué se diferencian estos dos? Entonces, como habíamos visto, los sistemas aumentativos lo que buscan es incrementar la comunicación oral, mientras que los sistemas alternativos van a sustituir la comunicación verbal oral, ¿no? El sistema alternativo y aumentativo de la comunicación tiene múltiples beneficios. Entre ellos tenemos que optimizan la comunicación entre las personas, establecen estrategias de comunicación efectivas, eliminan la angustia que puede generar las dificultades comunicativas, se utilizan de forma fácil y sencilla. Una vez que se ha producido la adquisición, ¿no? Y se fomentan las relaciones interpersonales entre las personas, ¿no? Además, se facilita el aprendizaje del alumno en un entorno escolar y, bueno, se utilizan o se adaptan las nuevas tecnologías a este tipo de comunicación. ¿Qué debemos saber antes de implementar un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación? Primero debemos valorar el nivel inicial del usuario, es decir, en qué nivel de comunicación se encuentra, escoger el sistema más adecuado, podría ser con ayuda y sin ayuda, vamos a elegir cuál de ellos es el más pertinente. Vamos a seleccionar también el vocabulario que vamos a trabajar dependiendo de el nivel de vocabulario que tenga el estudiante, ¿no? Vamos a ver si es que necesita palabras iniciales, en qué cantidad, y luego vamos incrementando la dificultad. También a este vocabulario inicial podría incrementarse o agregarse aquellas palabras que pueden tratarse durante la semana en la escuela, ¿no? Tenemos también que entrenar en la utilización del SAC, tenemos que ver la manera de indicarle cómo es que trabaja este material de los que se haya elegido, y tenemos que evaluar los resultados obtenidos, ¿no?
Tenemos también que generalizar el saque en el entorno, es decir, si vamos a utilizar pictogramas, bueno, hay que utilizarlos en todos los espacios para que el estudiante sepa eh, eh, el vocabulario de todo lo que está a su alrededor. En cuanto al vocabulario, se puede decir que podríamos utilizar esta lista inicial. Esta es la lista que se utilizaba o que yo utilizaba en el Colegio Fernando Vice para niños sordos. Eh, Como pueden apreciar, tiene estas palabras que vendrían a ser básicas, ¿no? Esto no depende de la edad, sino más bien depende de la cantidad de vocabulario que tiene el estudiante. Bien, esta es la lista uno que tiene verbos, adjetivos, tiene sustantivos, elementos de la naturaleza, elementos como alimentos, partes del cuerpo, etcétera. Y luego van a ver la lista número 2 que vendría a ser esta, en la que se incrementa tanto el número de palabras como las categorías, ¿no? Ven partes del cuerpo, repetimos, prendas de vestir, alimentos, bebidas, frutas, útiles de aseo, útiles de escritorio, partes de la casa, muebles, lugares, comidas, incluyendo postres, verduras, frutas, prendas de vestir, juegos y juguetes, animales, tanto domésticos como salvajes, insectos, partes de los animales, familia, que vendría a ser miembros de la familia, partes de los animales, pronombres, tú, él, ella, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay alternativas también a ello, ¿no? Alternativas de listas de palabras que podemos utilizar, sean las básicas o la lista número 2. Y luego a esa lista número 2 le sigue una lista número 3. Como le comentaba, se puede incorporar palabras que vamos a utilizar durante esta semana. Supongamos que durante esta semana vamos a hablar de las partes del cuerpo y el niño o la niña necesita conocer ese vocabulario, entonces hablamos de ellos dentro del vocabulario con las imágenes correspondientes dependiendo del tipo de sistema que voy a utilizar, ¿no? Si es un sistema no de pictogramas, sino más bien de palabra complementada, igual le agrego también. No necesariamente tienen que ser imágenes, tienen que ser lo que el niño o la niña necesite. Bien, entonces, ¿cómo designamos cuáles son los sistemas que vamos a utilizar? ¿Cuál es el adecuado? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Todo esto está relacionado con las características del estudiante, ¿no? Tenemos que ver la capacidad cognitiva que tiene el estudiante. Si es muy bajito, empezaremos con la lista de palabras uno, ¿no? Eh, ¿Qué habilidades motrices tiene? Si es que puede representar utilizando los gestos, la mano, algún vocabulario, ¿no? La intención comunicativa que el niño tenga, ¿no? Hay niños que son menos verbales y que no tienen intención comunicativa, entonces hay que empezar desde el inicio, desde la base. Los aprendizajes previos que él o ella tengan, así como ver el ambiente y el contexto en el que se desenvuelve. Bien, entonces habíamos visto que hay sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación con ayuda y sin ayuda. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación sin ayuda son sistemas que no necesitan de un soporte para ser utilizados, no necesitan una ayuda adicional. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Que da independencia de recursos externos porque no necesito nada más, ¿no? Hay pues elaboración de estructuras lingüísticas complejas, es decir, se pueden elaborar estructuras lingüísticas más complejas que el que se realiza con el SAC con ayuda. Además, se estimula el desarrollo lingüístico y comunicativo y brinda una comunicación más fluida.
¿Cuáles son los inconvenientes? Que hay cierta coordinación de diversos sentidos y de la destreza motriz. Por ejemplo, un lenguaje de signos necesita no solo la parte motriz, ¿no? Sino también va a expresar algo con el rostro, ¿no? Y va a tener que hacer movimientos que implican destreza motora, ¿no? También que los dos intercomunicadores conozcan el sistema. Si uno de los interlocutores no conoce el sistema del lenguaje de signos, por ejemplo, no se puede dar una comunicación fluida, ¿no? Este sería un inconveniente. También hay que reconocer que toda la atención va a ser sobre todo del receptor, es decir, el receptor tiene que mirar a la persona que está haciendo el lenguaje de signos para poder captar toda la información. Esto es un inconveniente porque requiere periodos de atención más largos también, ¿no? El aprendizaje es un poco complejo también porque necesita conocer, en el caso del lenguaje de signos, necesita conocer qué significa cada movimiento, aprender el vocabulario, en dónde es que realiza el signo, ¿no? En qué espacio, cómo utiliza las manos para ello. Consideren también que dependiendo del lugar en donde están, hay lenguas de signos de un país o de otro, aunque la mayoría son generales, pero hay ciertas variantes también, ¿no? Este SAC con ayuda necesita un soporte para ser utilizado. Necesita papel, necesita cartulina, necesita material, necesita impresiones, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del SAC con ayuda? Uno, que favorece el proceso comunicativo. Recuerden, si no tenemos comunicación, este sistema favorece la comunicación entre dos personas de una manera muy sencilla. No necesita mucha destreza, es muy básico, por eso es que también las estructuras gramaticales son muy simples, ¿no? Es fácil de utilizar porque básicamente tienes imágenes y vas colocándolas dependiendo de lo que quieras decir, ¿no? O lo que quieras solicitar. No necesita que el interlocutor conozca este lenguaje porque como es tan visual, la persona, cualquier persona puede entender lo que la otra intenta comunicar. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Que hay cierta dependencia del soporte externo. Es decir, supongamos que yo estoy trabajando pictogramas. Si no tengo el pictograma de lo que quiero comunicar, va a ser imposible la comunicación, ¿no? No es como en el otro que es sin ayuda, que puedo ejecutar movimientos o gestos que me ayuden a identificar lo que quiere comunicarme la otra persona. Aquí no, aquí depende mucho del material que se tenga. Es un proceso comunicativo más lento, puesto que es bastante básico, ¿no? Y necesitas estar moviendo tarjetas o estar mostrando algo, organizándolo. Entonces la comunicación es menos dinámica, menos fluida, que en comparación del que no necesita ayuda, ¿no? Exige una capacidad visual importante, ¿no? Al ser imágenes visuales, una persona que no tiene esta habilidad podría tener dificultades para diferenciar entre una u otra imagen. Entonces, sí necesita un tema de discriminación visual. Y el vocabulario que se va a utilizar es pobre, ¿no? No es abundante como en el otro caso en el que tú incluso puedes crear palabras diciendo con gestos de la mano tu nombre u otras cosas, ¿no? Aquí es un poco más limitado. Entonces, en resumen, el SAC con ayuda es mucho más básico, sobre todo para estudiantes que no tienen el lenguaje y que están en una fase inicial de la comunicación. En cambio, el SAC sin ayuda es mucho más fluido, requiere más destreza, más conocimiento del signo o del sistema que se va a utilizar, requiere también que la otra persona conozca de este sistema y la comunicación sea así más fluida, ¿no? Lo utilizaríamos sobre todo para personas que no tienen lenguaje oral, ¿no? Problemas auditivos y también para otro tipo de comunicaciones. ¿Bien? Bien, entonces en la siguiente presentación vamos a hablar de cada uno de estos sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y cómo los utilizamos dentro del espacio escolar.
Esperamos contar con su participación. Recuerden que este sábado, a ver, tengamos la fecha, el sábado 29 a las 10 de la mañana tenemos una reunión online para trabajar sobre todo el tema de agotamiento emocional en cuidadores de personas en condición del espectro autista. Este tema es muy importante porque quienes trabajamos con esta población sentimos el agotamiento que genera pues acompañarlos, ¿no? Entonces es importante discutirlo, especialmente quienes son docentes, porque en estos espacios es donde observamos que las personas se sienten más agotadas, frustradas ante situaciones que podrían ser la norma en la institución educativa cuando se tiene un estudiante en condición de discapacidad. Es bueno reconocer si es que nosotras estamos pasando por este tipo de situaciones y conocer qué estrategias podemos utilizar cuando sentimos que estamos en esta posición, ¿no? También este mismo contenido sirve para los padres de familia. Nosotros como docentes podemos orientar a los padres a identificar estos signos, ¿no? Y brindarles estrategias para que mejoren su condición emocional, porque de esta forma también su trato, su empatía, el desarrollo de la vida diaria con estudiantes en condición de discapacidad va a ser mucho más gratificante, ¿no? Sin afectar nuestra salud emocional. Les esperamos entonces el sábado a las 10 de la mañana y nada, nos vemos.